Bueno, estamos en línea ahora con el señor O sea, Pedro que estaba Halley. por decir recién, discúlpame, ¿de quién podemos hablar mal? En broma, ¿verdad? Pero y medio en serio también. Inmediatamente me vino a la cabeza el tema IPS, diputados, lo resuelto, Bataglia. y ahora Sí, justo Arnaldo salió el Samaniego. tema. Estamos en línea con don Pedro Halley. Él es ex gerente de prestaciones de servicio del IPS y un experto en materia de jubilaciones. ¿Cómo va, don Pedro? Buen día. Buen día, don Benjamín y al equipo, Richard, creo, al equipo. Sí, señor. Pablo Sí. Herken también. Pedro, hacía rato que no veíamos una maniobra tan rastrera, además de por su contenido, por sus formas, digo, ¿verdad? Y son las dos cuestiones que evidentemente van de la mano. Para aprobar algo tan miserable como lo que aprobó la Cámara de Diputados necesitaban hacerlo de la forma en que lo hicieron. A escondidas, metiendo el tema de manera forzada, sin anuncio previo. Qué sucio. Y bueno, lo importante es qué impacto tiene si esto no se revirtiera en Cámara de Senadores. Nos referimos al préstamo que se le autoriza, o préstamos que se le autoriza al Consejo de Administración del IPS para contraer por valor de aproximadamente 243 millones de dólares a los fines de pagar a los proveedores, que además ahora se dan el lujo de chantajear al Senado. Y en un acto bravucón, que solamente ante autoridades pusilánimes o cómplices, lo segundo, aunque también tienen algo de lo primero, se puede formular este tipo de chantaje, decir, yo no te doy más reactivos si en 8 días no aprobás la ley, a ese nivel. O sea, ¿cómo estás viendo vos que aspirás a formar parte del Senado, Pedro, y que tenés tanta historia en el IPS? Y mira, si ese ingenio se pusiera al servicio de la política con mayúsculas, este sería un país de maravilla. Pero ese ingenio, ese secretismo, toda esa picardía está al servicio del chantaje. Mira, yo tengo vergüenza. Yo no sé más qué se puede esperar de esta clase política, de este contubernio que gobierna el país. Cualquier cosa. En una sesión extraordinaria, sin estar en el orden del día, alzan de pronto un tema que prácticamente estaba archivado y que nos tenía anestesiado a todos ya porque ya estaba archivado, es lo que había dicho el propio Samaniego. Y vino la puñalada trapera porque se trató y se aprobó y evidentemente se estaba lobiteando, como dicen ellos, no sé por qué monto, pero se logró el resultado. Y como bien dijiste, es un chantaje de un sector de la industria farmacéutica, es un chantaje a los asegurados, no al IPS, a los asegurados. Claro, así mismo. Si no nos pagan, no te voy a entregar más nada. Por supuesto, la presión de los asegurados va a ser tremenda, porque la lectura que hace el común, el pobre ciudadano, es, bueno, yo quiero mi remedio. Pagar hacia mí no le interesa cómo, él quiere que su remedio porque necesita. Claro. Y Tampoco se discute, y esto te escuché decirlo varias veces, que las deudas hay que pagar, pero tenés que sentarte previamente, revisar si están en orden, establecer un plan de pago y honrar las obligaciones. No de la forma en que se hizo, recurriendo a otros mecanismos que no representen un riesgo para la caja, para los fondos jubilatorios, que no represente un problema para el IPS, y sobre todo atendiendo que el Estado le adeuda tanto al Instituto de Previsión Social. Y al respecto te quería preguntar algo, porque decía en su alocución, este señor al que le cuesta hilvanar bien las palabras, me refiero a Samaniego, él decía, antes de la pandemia se debía 60 millones de dólares. Yo creía que eran menos, un poco menos, pero no importa, supongamos que son 60 millones de dólares. Después de la pandemia se deben 240 millones de dólares. Transcurrieron 3 años, menos de 3 años. ¿Cómo se disparó tanto? Siendo que entre medio el IPS nos cuenta que la deuda por pandemia, por lo menos con el Estado, una parte importante porque atendió a gente que no estaba asegurada, que no tenía seguro del IPS, fue de 70 millones de dólares. ¿Cómo se
se potenció tanto la deuda de 60 a 240 millones, cuadruplicó En 3 años. en 3 años. Mira, así como señalaste, la deuda pre-pandemia Ujú. era todavía un monto, digamos, administrable en función al flujo de caja, a los ingresos, a la estructura financiera del programa de salud. Se podía refinanciar, era una cuestión atendible todavía. ¿Por qué se disparó? Y de 72 a 200 y ahora 242, algo así. Yo la única razón que encuentro es que dos cosas. Uno, la pandemia misma que hizo que el IPS fungiera de salud pública y de que prácticamente en términos de cama, por sencillar el tema, Ujú. de 10 camas, 7 eran no asegurados. El IPS pasó a ser salud pública. Sí. Una figura totalmente contra natura lo que ocurrió ahí. Pero lo hizo y lo hizo noblemente el IPS, Claro. porque tenía que hacerlo. Así Todos mismo. tuvimos que hacer algo. Y lo otro hay que mirar bien, por eso yo digo siempre hay que revisar esa deuda. Hubo algo de corrupción, se aprovechó la necesidad de la situación seguramente para venderle algunas cosas fuera de precio, sobrefacturadas, y así fue que creció. Aquello que una sonda que a lo mejor costaba 10 guaraníes se aprovechó y se vendió a 40. Esa es la auditoría médica de costos que yo quiero hacer Claro. antes de pagar. Así mismo. Es lo mínimo que necesitamos. Estamos hablando de dinero de la gente. Cuando se dice IPS va a pagar, pues se habla de tu aporte va a pagar. No hay que va a pagar Bataglia o nadie. Pero más allá de eso, lo que a mí me molesta, te voy a decir, es la simulación, ¿cómo te diría? La picardía esa que está en el proyecto. Cuando hablan de que el IPS se endeudará y el programa de salud pagará 20 millones de dólares por mes por año, durante hasta 20 años, dice la ley. Realmente, si vos llevas esa autorización legal a la operativa, significa que un banco donde IPS tiene su plata, porque hace la plata IPS la que te van a fondear ese fondo fiduciario, tu plata te van a dar a un interés superior al que te dan por depositar, pero ningún banco pues te va a dar esa plata contra la firma de un pagaré del buenazo de Bataglia. No, te van a pedir garantías. ¿Y cuáles son esas garantías? Y son los CDA y los títulos, valores y de crédito que tiene el fondo de jubilaciones en ese banco o en el sistema bancario que vas a tener que entregar en garantía. Y ahí es donde se afecta al fondo de jubilaciones. Por eso siempre dije, allá en el fondo, es el agente financiero del IPS el que va a respaldar esto. Y cuando no se pueda cumplir, ¿quién va a pagar? Y el garante. Claro. Acá nos preguntábamos, ¿las propiedades del IPS también son garantía para este tipo de operaciones? Yo creo que no se puede porque la cartera, la propiedad de IPS, por la ley de IPS, no pueden enajenarse, dice la ley. Así es decir, IPS tiene la tragedia, solo puede incorporar patrimonio inmobiliario. ¿Qué es lo que quisieron hacer en la ley? No puede dar en garantía tampoco. ¿Qué es lo que querían hacer en la ley madre, como vos denominaste en una oportunidad, verdad? En el proyecto, en el primer proyecto. Y te das cuenta cómo venía la mano. Era endeudar al IPS, y en la misma ley le liberaban al IPS para vender sus inmuebles. Al poder vender, ya poder dar en garantía Isla de Francia, Manzanaté y todo lo demás contra este tipo de operaciones. Era una jugada brillante que no se le explica a la gente. Claro. Era una ingeniería financiera perversa que no se le explica a la gente, excepto a los que nos dimos cuenta o nos damos cuenta, y como ya nadie come vidrio en esta época, bueno, ahí le paramos a hacer el primer proyecto y salió el segundo y creímos que le paramos también, pero había sido que estaban operando bajo la mesa. Ahora, el cinismo también es absoluto porque hay que pagar la deuda, te presenta como un hecho consumado a último momento. Ese es el argumento porque si no nos principal. quedamos sin medicamentos, sin reactivos, sin esto, sin aquello, como si fuera que tenemos todo eso, o tuvimos todo eso que tampoco teníamos, entre paréntesis. No tenemos, ¿verdad? Entonces, te presentan así, habiendo
otros mecanismos que ellos nunca plantearon ni respondieron ante los planteamientos, como por ejemplo los 70 millones de dólares que cubrió el IPS de gastos que son del Ministerio de Salud, no del Instituto de Previsión Social, según las cuentas del propio Instituto de Previsión Social. O ese 2.5% de aporte que va a parar a instituciones públicas todos los meses, que vos mismos señalás, suman un monto importante, 8, 9 millones por mes, estamos hablando de 100 millones de dólares año, ahí ya tenés 170 millones de dólares en dos cuestiones, que los acreedores del IPS harían una fiesta si le destinas esa suma de no, pero sin embargo ni siquiera se planteó eso. Entonces, evidentemente hay otras intenciones detrás de esta cuestión, Pedro. Y hay que ubicar el proyecto en el contexto del tiempo nomás. ¿Por qué no se planteó esto hace 1 año, 2 años? Los farmacéuticos nos manifestaron su preocupación cuando era 60 millones. Porque si vos manejas un volumen de ese dinero, una empresa que maneja ese volumen de dinero, pues tenés que hacer proyecciones. Te vas a dar cuenta que en la pandemia esto se va a disparar. Vamos a empezar a pensar un poco en los mecanismos de pago post pandemia. Nadie se planteó. Pero sí se plantea 45 días de unas elecciones internas de mi partido en el que hay que levantar como sea una pandorga de plomo, como dicen los muchachos. Y bueno, entonces por ahí viene el tema. Es horrible, realmente horrible. ¿Qué expectativas tendrías en torno a que esto se rechace en el Senado? Y mira, se van a movilizar los jubilados, los asegurados, me llaman, se van a ir a la caja, se van a ir al Senado, pero no les importa nada. A esta gente no les importa nada. Ellos están jugados ya, una banda en fuga que tiene que rapiñar todo lo que pueda al paso, como Atila cuando se retiraba de las campiñas europeas, se retiraba la teoría de la tierra arrasada. Eso es lo que están aplicando acá, llevar todo lo que se pueda antes de. Y bueno, hay que estar preparados para que el Senado lo apruebe. Y hay que estar preparados para que Marito lo promulgue. Sí, es verdad. Ahora, vos trabajaste mucho tiempo en el IPS. ¿Cómo tomás cuando te vienen con este tipo de coacción, de chantaje? Me refiero a los acreedores que tienen derecho a reclamar el pago. Pero con este de verdad, si tuviéramos autoridades menos pusilánimes o cómplices, o una mezcla de ambas cosas, tendría que decirle, vos que te enriqueces salvajemente con nosotros, ahora venís con este tipo de chantaje. Espera, compañero, no va, jodés una vez más, ya no te vamos a contratar durante 5 años, ¿verdad? ¿Cómo es que no hay ningún reflejo, ni siquiera desde la política, para pararles el carro a estos tipos? Maleducados, atrevidos, ¿no? ¿Quiénes se creen? El problema es que el que debería tener ese discurso reaccionario, digamos, y decir, muchachos, ya se hicieron de plata con nosotros durante 60 años. Uh-huh. Vamos a trabajar juntos un poco y regular tu ganancia. El que debería decir eso es la conducción política institucional. Sí mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está copada por cada gobierno de turno, como siempre digo. Vos mirás el presidente y el consejo de IPS ahora y están apoyando este proyecto de ley. Sí. En lugar de ser lo que estén objetando. ¿Y por qué lo hacen? Porque son políticos, son presidentes excepcionales de comité, amigos del número uno, médicos del otro. Entonces ese consejo realmente no sirve para nada. O vos le escuchaste dar una opinión técnica al respecto a alguno de ellos, excepto hacer figuretti ahí en el Senado o donde sea para apoyar. Lo estuvieron haciendo bajo tabla, evidentemente. Sí es. Bueno, vamos a, por lo menos, encargarnos de divulgar al máximo esta maniobra ejecutada con tanta vileza, ¿no?, por parte de diputados inescrupulosos, bandidos, seguro que recibieron plata, no hay otra explicación, o van a recibir plata en el corto plazo. Ninguna otra justificación. Por eso hicieron de la forma en que hicieron. Inmoral es lo que hicieron. Y afectando, como vos decís, el instituto es una abstracción. Los asegurados de carne y huesos son los que salen jodidos con este tipo de cuestiones. Así que por lo menos
vamos a tratar de difundir a los cuatro vientos antes de que el Senado se expida al respecto. Te agradecemos mucho por el tiempo, Pedro. Un gusto, a la orden.